en el problema, en el de cuadrilátero. Resolvieron todo, no cuadrilátero, la última parte, no la continuación, la primera parte de cuadrilátero. El problema número, ese tipo de ejercicio tomo yo. Fíjense, el problema número, porque habla, creo que dice en un trapecio ABCD y no les da dato, creo ahí. ¿Lo tienen? ¿Y lo leen? Sí, profe. A ver, por favor, lo leen. Así para que tengan una idea cómo yo voy a tomar el examen. Profe, ¿usted Sí, ok. en el parcial nos va a dar las opciones? ¿Cómo? Usted nos va a dar opciones de resultados y nosotros tenemos que marcar y después le pasamos el No. desarrollo. Ustedes resuelven, no, ustedes lo resuelven, son 3 problemas, no tienen opciones. Profe, le leo el problema. Sí, a ver. Sea ABCD un cuadrilátero de diagonales BD y AC Sí. y los lados AB, BC, CD, DA, se sabe que, y bueno, ahí creo que sí faltaban datos. Es el 1, ¿verdad? El que dijo usted. No, yo El digo, el problema trapecio, número, el El 5. trapecio 5 que el dijo El Nico. 5. El 5, el 5. El ese 5 es creo que para nadie qué. lo hizo, profe. Sea Por eso, ABCD un ese tipo de trapecio de problema lo base, resuelve. sea un trapecio ABC de O base sea, Bien, BCD. ahí nomás para un poco. Ahí dice, si es un trapecio, yo dibujo un trapecio. Como no me dice si es isósceles, le dibujo un trapecio cualquiera, este es el trapecio. Entonces tengo trapecio A, B, C y D. Perfecto. ¿Qué más dice? De Las base bases. BC, BC y AD, dice. Bien, o sea que yo ya tengo esta base y tengo esta base. Perfecto. ¿Qué más? Y lados no paralelos AB y CD. Perfecto. Esto vendrían a ser dos lados no paralelos. Bien. Y sea O el punto de intersección de las diagonales. O sea, las diagonales, esta vendría a ser una diagonal y esta vendría a ser otra diagonal. ¿Sí? Este es el punto de intersección que es O. Bien. Perfecto. Bien. En este trapecio, CD igual a AO y BC igual a OD. O sea que CD es este, ¿es igual a quién? A AO. A AO, a este. Perfecto. ¿Qué más? Y dice que BC igual a OD. BC es este. BC es igual a quién? ¿A OD? ¿Sí? A OD. Bien. Para diferenciarla, nada más estoy haciendo esto. Sí, ¿qué más? Y además, CA es la bisectriz del ángulo BCD. CA es la bisectriz, o sea que esta diagonal vendría a ser la bisectriz. La bisectriz de eso. Bien. ¿Qué más? Calcular las medidas de los ángulos del trapecio. Hay que calcular la medida de estos, de los ángulos A, B, C y D. Perfecto. Exactamente. Bien. Entonces ahí no me dieron datos, decís vos. Y sí te dieron datos. Te dieron perdón, datos, profe, dice que sí. CA es la bisectriz de quién, del ángulo C o del ángulo A. Dice CA, o sea que la C, bisectriz del ángulo C, C. CA. Bien. La lectura es CA, si no diría AC. Ah, bien, bien, bien. ¿Entiendes? Porque no te olvides que la bisectriz se llama bisectriz a la semirrecta interior que divide el ángulo en dos partes iguales. Si es una semirrecta, Sí. tiene un origen, pero no tiene fin. ¿Me entiendes? Ajá, Entonces, si vos dices CA, se lee la semirrecta así, ajá, CA. bien. Si Que diría tiene su C, origen en C y pasa por A. exacto, espectacular. ¿Entiendes? Entonces, profe, entonces la bisectriz coincide con la diagonal, porque eso era la duda. Exactamente. Exactamente. Y cómo sabemos que coincide con la diagonal? ¿Qué propiedad Y porque te está justificamos? diciendo que es la bisectriz. El enunciado te lo Diciendo que dice. CA es la bisectriz, digamos. Claro. Claro. Y al de ser Pero no es bisectriz, un también trapecio la diagonal. isósceles. Al ser bisectriz, ya te está diciendo que esa diagonal que vos trazaste también está formando parte de esto. ¿Entendés? Claro. Bueno, entonces empecemos a analizar. No me dieron datos, pero los datos que yo estoy sacando de ahí me es suficiente para resolver este problema.
Bueno, empiezo a analizar, digo, ¿qué hago acá? Bueno, si me dijo que este es bisectriz, me está diciendo que este ángulo se llama tita y este también se llama tita, ¿verdad o Claro. no? Sí, 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 profe. Sí. Sí, Porque son iguales. Primer dato, ya tengo, dato. ¿Y ahora qué otro dato más tengo? Bueno, tengo que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Y que yo tengo que empezar a sacar más datos todavía. ¿Qué otros datos pueden recopilar de ahí? Hay que empezar a Que recopilar. el ángulo OAD es igual a tita por ser alternos Perfecto. internos. OAD, perfecto. Este ángulo que está acá es tita también. ¿Por sí, qué? Porque yo tengo, no nos olvidemos que los trapecios, estos lados son rectas paralelas y está cortada por esta transversal. Entonces tengo este tita. O sea que ya tengo tita. ¿Sí? Y el Perfecto. ángulo Sí, pero O de este también será tita. Eh, no escuché muy bien. ¿Cuál es tita? El ángulo O de O, D, C. C. O, D, C. Sí, Este ángulo que está acá. sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? No sería ni... Si, si yo la veo así entre dos paralelas, eso sería una transversal. Serían ángulos internos. No, O nada que ver. no, nada que ver. Ajá. Ah, profe, Este sí. Ahora yo analizo, miren. Como yo tengo acá el, tita y acá tengo tita, quiere decir que este ángulo es igual a este, ¿verdad? Y diría que A, C, D es un triángulo isósceles. Claro, entonces ya estoy diciendo que este triángulo que tengo acá es isósceles. Si este ángulo es igual a este, entonces este lado también es igual a este. ¿Sí o no? sí, profe. Sí, profe. Entonces Sí, ya sí, tengo profe. otro dato más. Ahí ya estoy sacando otro dato más. Bien. ¿Sí? Yo ya tengo este y este lado y este lado. Bien. ¿Qué más puedo decir Profe, ahora? el ángulo ODA es ODA. igual al Vamos, ángulo despacito. CBO. O, O, D, A. O, D, A. Este ángulo. Sí, es igual a Sí. ¿Qué pasa con eso? CBO. Igual a C, BO. B, O. ¿Por qué? Por alternos internos también. Claro, puede decir que, vos decís, entonces este ángulo lo llamo omega, ¿puede ser? Omega. Sí, ¿Estamos? profe. Entonces ese omega es igual al omega de acá, Sí, ¿le es verdad. parece? Entonces yo tengo esta recta paralela y esta recta paralela y está cortada por esta transversal y este ángulo es igual a este ángulo. Perfecto. Y ahora ¿qué son esos ángulos, profe? son alternos internos. Alternos, internos. Internos. No eso me equivoca mucho. No considero la recta sea, yo la borro, digamos, en mi cabeza No, no, y no tiene nada que ver eso, porque claro, vos estás considerando esta recta paralela con esta de recta abajo paralela y y está la cortada por transversal. esta transversal. Ah, bien, La bien, otra bien. que vos no tenés que borrar nada porque esta Profe, recta paralela está cortada por la otra transversal. Bien. Bien. entonces el ángulo DOA es igual a omega. D, DOA. D, O, A. Este Ah, ángulo omega, ¿por qué? sí, por triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? ¿Por qué relación así? Por- porque el ángulo, la Por recta los lados. AO y AD son iguales. Este AO es igual a quién? AD, ¿A quién? AD. Sí, son iguales. Claro, porque dijimos que esto era igual a este, ¿ves? Entonces, este ángulo, ¿qué vendría a ser acá entonces? Omega. Omega. ¿Estamos o no? Claro, porque si dijimos que este lado es igual a este y este son igual a este, entonces este era isósceles, entonces este era tita, y ahora ustedes me dicen que este ángulo lo llamo omega y alterno interno con este, y si yo considero ahora este triángulo AOD, este triángulo es igual a este. Perfecto. ¿Qué más?
Por ser opuestos ¿Y por qué el opinan de vértice. este angulito que está acá? Por ser opuestos por el vértice. Opuesto por el vértice Opuesto es por el igual a vértice. omega. Entonces este es omega. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por ser opuesto por el vértice. Sí, profe, y se Bien. forma otro isósceles. Se forma otro isósceles, que vendría a ser ahora este así. Porque este lado es igual a este. Sí. ¿Sí? Bien. Y ahora, Se forma otro isósceles también ahí. Entre el lado El CO DOC, y OD es un isósceles, profe. ¿cuál, el cuál? DOC, O. el D. triángulo S, O, sí. es Claro, isósceles es porque tiene el isósceles, lado porque este lado DO es y igual a este lado. sí, Entonces te vendría a ser tita. Sí. quita. Tita, perfecto. Profe, yo a partir de ahí utilicé la propiedad del ángulo exterior y dije que 2θ es igual a omega. Claro, exacto. Y después ¿Cómo? ¿Cuál utilicé la triángulo? Vos en acá el tenés triángulo, omega, este omega sí, es es igual a igual a 2 2θ. tita. Sí, y Entonces después vos podés utilicé que omega, 2 tita. Por propiedad, el ángulo exterior. del ángulo exterior. ¿Exterior de qué triángulo? El triángulo es ODC. Y después dije que A, bueno, no sé, sería AD y el de la intersección de las diagonales, ¿Cómo? ese triángulo. AD y la intersección. A, O sería, D ¿no? y O O. sí, sería, ese es formaría 180, la suma del ángulo interior. O sea, dirías 2 tita más omega es igual a 180 grados por ser Suma de ángulos interiores. suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo? AOD. Luego reemplazo y saco el valor. Claro, y entonces acá vos tenés tita, 2 tita que vendría a ser omega, acá vos podrías poner omega. No, Pues cualquiera, no sé. omega sí, No sé, algo me dio 36 ahí. No sé qué saqué. y no te da 36, pues. No, pero en otro saqué 36. Entonces hiciste algo 45, hiciste mal. no es 2 tita, profe, no había que reemplazar omega por 2 tita, Por así son eso, pero 4 acá, tita. no, acá tenés, dice que omega, este ángulo, Sí, es igual a 2 tita. sí, ¿Estamos? Bien, está bien. Entonces ahora tu compañero dice que la suma de estos ángulos, que vendría, sí, ¿no? De ese triángulo, entonces acá es 2 omega, no es 2 tita, es 2 omega. 2 claro. omega más tita, ahí estaba mal. 2 omega más tita es igual a esto. Pero acá tenés que omega vale 2 tita, entonces acá tenés 4 tita más tita, que vendría a ser 5 tita igual a 180 grados. Y Por lo eso, tanto, hace 180 grados dividido 5. Tita me da ¿cuánto? 36, 22, ¿no? 36. 36 grados. Bueno, una vez que tengo tita, ya puedo calcular omega y omega vale 2 tita, por lo tanto 72. omega vale 72. Entonces ya tengo. Acá puedo ya calcular el ángulo D, ¿verdad? Sí. Porque tita vale 36 y sí. omega vale 72. Ya tengo ese ángulo, el ángulo D. Acá tengo el ángulo C y ahora, Profe, ¿el ángulo A también sería formado por 2 tita entonces o no? ¿cómo? El ángulo No, A también estaría formado por 2 tita porque también estaría opuesto por el vértice. Sería otro tita. este ángulo. Claro, ¿Por qué opuesto por el vértice? Por alternos Perdón. internos. por el interno interno. Perdón. Profesor, Por el terno No, interno, profesor. bueno, no, nada que ver. profesor, acá viene mi Sí, duda. Acá viene la duda que pasó. Yo dije que como omega sería igual a 2 tita, entonces sí. dije que desde D hasta B era igual a D hasta C, los lados. Entonces formé un isósceles. Sí, es lo que hizo acá, ya sacamos el valor de tita. Sí, Con esto, no, ¿qué hizo? Mira, con esto que está acá,
Esto que está acá, omega es igual a 2 tita, lo sacaste de este triángulo. ¿Ubicás? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y esto que está acá, y esto que está acá, lo sacas de este triángulo, de este. ¿Sí? Que es donde decir que esto más esto es igual a 180. O sea, 2 omega más tita igual a 180. El valor de omega lo reemplaza acá, es decir, omega es 2 tita, entonces me cabe 2 No, sí, omega, o sea, profe, 4. solo quería decir que, o sea, luego que reemplacé, o sea, en el omega y en el tita, me quedó que Sí. el ángulo, la parte de B y C serían iguales, ¿no? Por lo tanto, AD sería igual a CD. AD, Ah, no, eso no es AD, perdón, BD sería igual a CD. BD, vamos a buscar BD. BD, ¿es igual a quién? CD. Y si está mal, bueno, ese será mi error. ¿A CD? Sí. No. Pero No hay un diferente. es que omega es igual a 2 tita. Omega, no, acá dice, no son 2 titas, mira, si vos consideras este, tenía acá 2 titas más tita, son 3 titas. No, bueno, bueno, ya está. No digo nada. Lo que vos tenés acá es 72 grados. Vos sacando 72 grados podés sacar este ángulo. Al sacar este ángulo ya tenés Sí, todo. ese da 108, pero no. Claro, una vez que tenés 108 ya consideras y ya podés calcular todo. ¿Se entiende? Ya tenés el A, B y C. Bueno, El A vale 54 grados, este vale 54 grados, todo el A. Este vale, ¿cuánto era? 108 grados vale esto. Y ¿Cómo este hizo para vale sacar ABO? ABO, Sí, ¿cómo hizo para sacarlo? ABO. ¿Cómo ¿Y sacó cómo los? haces si vos tenés acá este valor? ¿Cuánto vale este? 72. ¿Cuánto vale este? 72. ¿Cuánto vale esto? 36. 36. Bien. Ya tengo esto, esto, y me faltaría este que está acá, ya lo tengo, ¿no es cierto? 72. Bueno, tendría que tener el valor de 72, 36. Este me dijimos, ¿cuánto era valía este? 108. 108. 108. 108. 108 grados. Bueno, y ahora me quedaría para calcular el ángulo de Era el 54. A y el B. El triángulo ABO. Claro. Ya tengo tengo este. Me está faltando un dato acá. Por eso, profe, yo le decía ahí, la mitad sería del ángulo A que falta, porque tenemos que una parte es tita del ángulo A. Sí, yo llegué hasta eso nomás, no llegué a más, o sea, hasta ahí nomás quedo. No sé qué No, hacer. tenemos que encontrar el valor de A, B y C. Ya, por eso no sé qué hacer, por eso pensé que. Eh, D a C, a ver, D a Si le C. ponemos nombre al ángulo A y al ángulo B, después No, sumamos por ser conjugados. puede ser también que, a ver, si le sacamos a ver, acá tengo 108 grados, este ya está claro. Este también me da 72, ¿cuánto me da este? 70 y, ¿cuánto valía tita? 36. 36. 36. Bien. Entonces, mm, correspondiente no. Alterno interno no. ¿Cómo podemos hacer el 72, Por suma de 108 los grados? interiores, profe, tenemos el valor del ángulo central. Profe, no También, podemos pero acá utilizar la tenemos propiedad esa de 360. que Acá tengo 108, ese no, ya tengo tomar todo como un esto. ángulo adyacente, un Con ángulo la propiedad, exterior, que es igual a la con la suma, propiedad del ángulo exterior puede ser también. Este va Profe, a ángulo ser. exterior, que es profesor, igual a la suma de los otros dos no profe, adyacentes a él. tenemos el Claro. dato del ángulo A. Tenemos el dato del No ángulo, tenemos podemos el formar dato un del ángulo triángulo A. entre A, D, B, A, D, B. Y Ve, ahí nos faltaría B nada más. Y ya podríamos sacar No, B. Hacemos la suma de ángulos interiores y tengo 50 y... No,
Ah, no, es que No, es que este 54 no 54 no lo tenemos tenés. todavía. No Ah, lo tenés tenés. razón. Claro. Pero partimos de que era bisectriz AC. Pero bueno, la bisectriz del ángulo C, no de este. Por eso preguntaba yo que si coincide con la diagonal, también lo divide en partes iguales al ángulo A, No, ¿o si lo no? dividiría, es que no. No, no. Ah, bueno. Casi, ahí sí está bien. Hay que aplicar una propiedad del ángulo exterior, creo. Alternos e internos, profe. O, D, C es alterno interno con O, B, A. ¿Cuál? A ver, volver a repetir. O, D, C, O de, o de C, sí. alterno interno con O, B, A. No. O de C es este ángulo. Sí, Y no puede ser alterno interno porque tiene que ser todo esto. pero con O, B, A, profe, el de arriba, el que está sin marcar. O, Es o B, de A. A, por este ángulo. Entonces tenés que, no, es que estamos refiriendo, este ángulo sí es igual a este. ¿Y el otro? Profe, El otro no, ¿se tenés que puede tomar hacer todo. No, porque no están entre paralelas. Claro. profe, Sí, usted marcó recién B, le hago una pregunta. ¿Se puede hacer por la suma de ángulos, la suma de ángulos exteriores, como hizo hace rato también la propia del ángulo sumando? exterior podemos usar también. Acá yo estaba mirando esa propia del ángulo exterior. Yo tengo Sí, este porque ángulo tenemos los datos. que Sí, es adyacente, este es adyacente a este, digamos. Entonces, este ángulo es la suma de estos dos, sí. de este y de este. Bueno, pero no tengo ese valor. En cambio, yo tengo 108, ve acá, y es la suma de estos dos. Y ahí sí te va a dar No. 108. Entonces, lo que hay que buscar es alguna propiedad que me estás diciendo ahí. Dice que DAB, ¿cuál es DAB? DAB. Este ángulo DAB es igual al DBA. DBA. Son iguales. ¿Por qué? A ver, ¿qué triángulo estoy tomando? DBC, este ángulo, DBC, dice que es igual al ángulo DCB. DCB. Claro, 7 vale 72. Eso es lo que le dije. Claro. 72 y 72. Pero es Entonces que, este triángulo. sí, pero después me quedó un paralelogramo, no me quedó un trapecio, pero esa era mi duda. Claro, ahí está. Dice que el ángulo, este ángulo, DBC es igual a, este vale 72 y este vale 72. Entonces, este lado que está acá es igual a este lado. Sí, sí, ¿Sí o no? sí. Sí. Este lado es igual a ese lado. Y si ese lado, miren, si ese lado que está ahí es igual a este lado y este lado son iguales, entonces, ¿cómo son este ángulo y este ángulo? Iguales. 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 Entonces acá yo tengo acá un triángulo que vale, este triángulo que está acá, ¿cómo es? Isósceles, ¿sí o no? Entonces yo a este le voy a llamar X y a este también le voy a llamar X. O sea, estoy hablando de todo este ángulo, ¿no? Estoy hablando de todo este ángulo para el triángulo este, para el triángulo ABD. Entonces yo diría 2X más 72 grados es igual a 180 grados. Ah, ya. 2X es igual a 180 grados menos 72 grados. ¿Cuánto es 108 menos 180 menos 72? 108, ¿no? ¿Así es? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, profe. Por lo tanto, dividido 2, X vale 54 grados. Este ángulo A vale 54 grados, ¿sí? Y este ángulo vale 54 grados. 54 grados más 72 grados me va a dar el ángulo B.
72 más 54 son 6. Me llevo 12, 1, 13, 136. Si ahora ustedes suman 54 más 136 más esto, le tiene que dar 360 grados. Ahí estaba la trampita, digamos, en que este era igual a este y era entonces este triángulo que está acá se transforma en un triángulo isósceles. Profe, si en el parcial hago todo eso y me equivoqué en el resultado nomás sin querer, ¿cuenta o no cuenta? No, tiene que darse la respuesta correcta. Bueno, pues, ¿Sí? Bien. No importa el proceso. Por lo menos. ¿Cómo? No importa Cuente el el proceso, proceso. profe. No tiene nada que ver el proceso. Hay 3 criterios que yo tengo en cuenta: el correcto desarrollo, el resultado numérico y la presentación. ¿Sí? Bueno, así son los problemas que le voy a tomar yo. 3 problemitas así, en 55 o 60 minutos más o menos. Bien. 2 preguntas, profe, respecto al trapecio. Quiero que me saque una duda. Cuando nos Sí. dice lado no paralelos, yo leí en una clasificación de los trapecios, cuando son lados no paralelos, son congruentes. ¿Es así? ¿Cómo? No, los Leí una lados no clasificación que paralelos. decía, Vos tenés sí, así, mirá, dentro de los trapecios, sí, vos tenés una clasificación, se llama trapecio isósceles. No se Vos ve, sabés que el profe, esa trapecio tiene parte. un par de lados paralelos, este es el par de lados paralelos. Isósceles es porque los lados no paralelos son congruentes, estos lados no paralelos son congruentes. Pero también podés tener un trapecio rectángulo, que vendría a ser este. Tiene un par de lados paralelos y los otros dos. Estos profe, en el lados no parcial diga, paralelos. ¿no? ¿Qué trapecio es? Sí, por favor, porque en este caso tampoco especifica, también puede ser un trapecio irregular. Claro, no dice, pero si no, siempre el enunciado del problema te tiene que decir trapecio isósceles. Si Profe, no te lo Claro, una dice, pues consulta. puede ser cualquier Profe, trapecio. profe, una Profe, ¿qué consultita acaba de más. decir con el trapecio rectángulo? Que no son paralelos, Claro, perdón, que no son congruentes. claro, ¿por qué? claro. Porque vos tenés acá un ángulo recto, ¿ves? Formate ahí, Bien. tenés un ángulo recto. Pero sí, Bien. este es paralelo a este lado. ¿Y el otro Profe, trapecio está ahí? Sí, Bien. yo tengo una duda. Cuando no sí. es trapecio isósceles, si usted nos da, como en este, por ejemplo, una bisectriz de uno de los ángulos, no significa que va a ser la bisectriz del ángulo opuesto, sino que puede Claro, caer. No la tiene nada divide que en ver. dos al otro ángulo opuesto, entonces. No la divide. Salvo que sea isósceles. Salvo que sea isósceles, ahí sí, porque ahí ya Bien. va a tener como una tacita, digamos. Bien. ¿Por qué? Porque los ángulos de la base de un trapecio isósceles son congruentes. Si vos Claro. tenés trapecio, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. La propiedad dice que las diagonales son iguales, no que sean bisectrices. Claro, exacto. Siempre hablando de trapecio isósceles, ¿no? Claro. Bien. Bueno, chicos, preparen. Repasen, miren El que punto no. 10 de triángulo. El punto 10 de triángulo ¿Cómo? entra en el parcial, profe. ¿Cómo el punto? No sé si Punto le 10. comentó de ese punto Andrés, donde Punto 10. no sé quién lo tiene para leer, porque ese nos costó y capaz que es igual que esta resolución, me parece. No sé, ¿cuál es el punto 10? No sé. Yo le di 5 problemas nomás. No, Es de la la continuación de La continuación. triángulo. continuación de triángulo. Sí, Es el último problema. sí, ¿alguien lo tiene para leerlo, por favor? Yo lo leo. Bueno, Dice, en el triángulo ABC, el ángulo ABC es igual a 45 grados. Y BC, 1 centímetro. Profe, BC, ángulo ABC. ABC mide El B, 45. el B. El B es 45 grados. Sí, despacito lean sin el profe. este vale 45 grados. Sí. Sí. Y BC, 1 centímetro. En BC, ¿qué pasa? 1 centímetro es igual a 1 centímetro. Ah, BC vale 1 centímetro. Sí, Sí, el lado de BC, este va igual a 1 centímetro. sí, Ah, BC igual a 1 centímetro. 1 centímetro. Bien. Y E
es el punto del lado AC. Y E es un punto del lado AC. Y E, sí. Tal que EC es igual a 1 centímetro. Este vale 1 centímetro, o sea que vale lo mismo que este. Sí. La perpendicular AC que pasa por E. La perpendicular hace que pase por E. Sí, corta a la prolongación de BC en el punto D. Esto, la perpendicular esta, va a cortar a este acá. Ahí, en un punto D. Sí. De modo que CD es igual a 2 centímetros. CD, este vale 2 centímetros. ¿Así? Y C está en el interior de DB. Ah, entonces está mal graficado. C tendría que estar acá. A ver. Volvamos a leer. Está mal graficado eso. Lee bien porque no se ve bien, no se ve bien claro. Dice Profe, yo lo grafiqué así. Hacele ver el gráfico, Ros, si lo tenés así directamente. No, lo dibujemos. O hazme ver el gráfico, a ver. Profe, yo lo grafiqué así. Ok. Déjame que lo vea. O no se ve nada acá. No sé qué le puse. Enfocado, Nayara. mi cámara no sirve si no lo puedo hacer ver yo. Esteban, ¿vos no le puedes ver? O Rocío. Sí, yo lo hago ver. A ver. Ya está. A ver, para que lo amplíe. Es que tengo el celular este que no me deja ver bien. No. Vuelvan a... Manden bien. Si no dictarle las bases, ¿cómo serían? ¿Dónde iría A, B y dónde estaría C? Creo que arriba en la punta va C, profe. El gráfico más o menos, a ver la lectura. El gráfico tendría que ser así más o menos. A ver, para ver, no. A, B, C, vamos a calcular acá más o menos. Porque hay una medida que es cortita, ¿no? Así. Bien. ABC dice, ¿qué más dice? En el triángulo ABC, el ángulo ABC, este vale 45 grados. Sí. Bien. Después, ¿qué dice? Que BC es igual a 1 centímetro. Este vale 1 centímetro. Bien. ¿Qué más? E es el punto del lado AC, tal que EC es igual a 1 centímetro. Ah, este entonces más o menos por acá. Este también vale 1 centímetro. Que vendría a ser E, ¿no es cierto? Bien. Sí. Bien. Y luego de ahí,
Después dice la perpendicular a AC que pasa por E corta a la prolongación de BC en el punto D. Este BC lo prolongo, así, y acá trazo una perpendicular. Y esa perpendicular, que va acá a formar un ángulo de 90 grados, corta acá. ¿Y ese punto cuánto es? D, ¿no? Bien. De modo que CD es igual a 2 centímetros. ¿CD este? Sí. CD 2 2 centímetros. centímetros. Bien. ¿Qué te pide calcular? Dice, no, y dice que C está en el interior de DB, profe. Recién ahí C, ahora dice, sí. C está en el interior entre B y D. Ahora sí está bien. sí, determinar la medida de los ángulos del triángulo ABD. Ah, o sea, de este triángulo. Hay que unir este. Hay que calcular el ángulo este, ese ángulo y este. Bueno, el otro vale 45 grados. Bueno, ¿qué podrían hacer ahí? ¿Cómo es Trabajar este con el triángulo? ángulo recto. Con el Este es ángulo un recto. triángulo recto. Claro, este es un triángulo rectángulo. Si ustedes observan acá, ¿qué triángulo es este? Rectángulo. Es un triángulo Rectángulo, rectángulo. triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Alguien Sí. tiene ustedes ahí en su mano una escuadra de 45 de una escuadra de 30 grados? ¿Una escuadra de 60? 60 Vieron que hay centímetros. dos tipos de escuadra. Yo tengo una escuadra así, La de que es como, 45 y la de 60. claro, es escuadra de 45 grados, porque este lado es igual a este. Después tienen la otra escuadra, ustedes así, una larguita. ¿Sí o no? ¿Sí o Sí. no? Sí, Sí, profe. Bueno, este se llama escuadra de 60 grados o escuadra de 30 grados, porque 30 más 60 es 90. ¿Sí? ¿Vamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí hay una propiedad importantísima esa en triángulos rectángulos. Si ustedes leyeron la propiedad esa, fíjense en la propiedad de triángulos rectángulos. Sí, la del ¿Qué recíproco, me está ¿verdad, profe? diciendo? ¿Cómo? Pitágoras. No, algo similar a Pitágoras, pero mira qué dice acá. ¿Cuánto Un vale este ángulo ángulo? agudo. 30, ¿Cuánto vale este ángulo? 30, Miren el 30. gráfico. ¿Cuánto vale este ángulo? 60. 60. 60. ¿Qué vendría a ser? El doble. El doble del que está al Si yo tengo frente. acá alfa, acá ¿cuánto tengo? 2 alfa. ¿Sí o no? Y Sí. hay una relación entre lado y ángulo. Dice que a mayor ángulo se le opone mayor lado, o a menor ángulo se le opone menor lado. ¿Sí o no? Sí leí, Yo leí profe. una propiedad, profe, Sí que leí, era del pero no la entendí. recíproco, no sé qué cosa. Claro, entonces, ustedes fíjense que la hipotenusa vale 2 centímetros y este cateto vale 1 centímetro. Entonces, está re sencillo. ¿Cómo calculamos entonces cuánto vale el ángulo EDC, SD? SD.